Bueno, hoy estamos aquí Federico Martínez, fundador de Levanti, y María Alejandra Costa, directora de mercadeo y directora de ventas de Levanti. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos preguntan mucho y que creo que es de pronto uno de los dolores de las personas que manejan las lavanderías y que están en los procesos de lavanderías en las industrias, y es cómo reducir costos o cómo llegar a la tranquilidad de tener una optimización de costos y una productividad ideal en todos los procesos de lavandería. Entonces creo que tenemos que empezar por lo más básico, que puede ser definir qué es una lavandería industrial. Entonces vamos a estar de la mano de Fede. Fede es el experto en esta empresa, sobre todo los procesos de lavandería, y él nos va a estar guiando y contando sobre todo este tema. Entonces, Fede, cuéntanos un poquito para ti qué define que una lavandería sea industrial. Hola María. Bueno, la definición de una lavandería industrial principalmente la podemos tomar por el volumen, es decir, cuando la cantidad de prendas que tenemos que lavar en un periodo de tiempo sobrepasa las capacidades de equipos domésticos. Adicionalmente la podemos mirar por los procesos, cuando necesitamos hacer ciclos especializados para lavar algunos tipos de suciedades, por ejemplo sangre, por ejemplo algunos tipos de grasa o maquillaje, entonces también por el proceso. Y por último, digamos, cuando ya hay unas necesidades específicas donde una lavandería industrial está como, por decirlo así, especificada. Entonces, cuando yo tengo un hotel de X habitaciones, generalmente en los planos, en el diseño del hotel, ya está concebida una lavandería industrial. Entonces, podríamos decir que se mide por volumen o por procesos, porque está estandarizada o porque va surgiendo la necesidad en el tiempo. Básicamente, ya definiendo la lavandería industrial y no tanto la necesidad, diríamos que es un proceso donde se lava, se seca y se planchan prendas, pueden ser lencería como sábanas, toallas, fundas de almohada, mantelería, duvet, o también puede ser uniformes o puede ser ropa del día a día. Por ejemplo, pues en un ancianato tienes ropa común y corriente, pero en un gran volumen y en muchos casos con contaminación. Entonces, digamos que a grandes rasgos, pues eso definiría una lavandería industrial. Y entrando un poquito como en la pregunta que tú me hacías al principio en el tema de control de costos, yo creo que para controlar los costos, pues primero hay que entenderlos, ¿cierto? Entonces, entender esos costos, pues lo primero que necesitamos tener en cuenta es cuáles son como los diferentes factores que afectan el costo o la producción en la lavandería, ¿cierto? Perfecto, entonces antes de pasar a la siguiente pregunta o etapa, cuando tú dices que se puede definir una lavandería industrial cuando ya supera la cantidad de kilos que puede procesar una doméstica, aquí vemos muchos casos de personas que en vez de concebir equipos semi-industriales o industriales, empiezan a duplicar la compra de domésticas. Para ti, ¿cuándo puede definirse o en qué cantidad de kilos puede definirse que ya uno tiene que pasar a ser industrial? Bueno, yo creo que eso es un paso a paso. O sea, es muy normal que un hotel o una empresa, cuando está empezando, no solo en el área de lavandería, que es una necesidad que surge con el tiempo, sino en cualquier tipo de proceso, pueda buscar las soluciones que más hay a la mano. Entonces, no sé, tú vas a PriceMart o tú vas a Catronics y buscas en un principio, si necesitas un micrófono para hacer un podcast, tú compras como un micrófono cualquiera, ¿cierto? Y después ves que el micrófono genera mucho ruido o que de pronto no es suficiente la calidad de audio que tú necesitas o que no se conecta bien al computador, para dar pues como un caso muy aparte. En el punto de lavandería, normalmente un hotel que tenga 20 habitaciones puede empezar con una lavadora doméstica, ¿cierto? Pero ya cuando yo digo, ya necesito más de una lavadora doméstica, o esa lavadora doméstica me está durando 2 años y en esos 2 años tengo que hacerle mucho mantenimiento,
se da, digamos, florece la necesidad de una lavadora industrial, pero no porque no la hubieran necesitado desde el principio, sino más como por fricción y por dolor. Entonces, pues digamos como que los humanos por naturaleza aprendemos es como a los golpes, ¿cierto? Uno, el compañero o el que le puede decir o la Avanti o otra empresa o el otro de lote para que compre una industrial y usted empieza con la doméstica. Así es. Sí. Pero digamos ya cuando uno entra a revisar los costos, uno podría decir desde el día uno es mejor tener una industrial, porque yo puedo tener procesos más cortos donde lavo mejor la ropa, cuido la ropa en menos tiempo y consumo menos agua, consumo. Bueno, hoy estamos aquí, Federico Martínez, fundador de Lavanti, y María Alejandra Costa, directora de mercadeo y directora de ventas de Lavanti. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos preguntan mucho y que creo que es de pronto uno de los dolores de las personas que manejan las lavanderías y que están en los procesos de lavanderías en las industrias, y es cómo reducir costos o cómo llegar a la tranquilidad de tener una optimización de costos y una productividad ideal en todos los procesos de lavandería. Entonces creo que tenemos que empezar por lo más básico, que puede ser definir qué es una lavandería industrial. Entonces vamos a estar de la mano de Fede. Fede es el experto en esta empresa, sobre todo los procesos de lavandería, y él nos va a estar guiando y contando sobre todo este tema. Entonces, Fede, cuéntanos un poquito para ti qué define que una lavandería sea industrial. Hola María. Bueno, la definición de una lavandería industrial principalmente la podemos tomar por el volumen, es decir, cuando la cantidad de prendas que tenemos que lavar en un periodo de tiempo sobrepasa las capacidades de equipos domésticos. Adicionalmente la podemos mirar por los procesos, cuando necesitamos hacer ciclos especializados para lavar algunos tipos de suciedades, por ejemplo sangre, por ejemplo algunos tipos de grasa o maquillaje, entonces también por el proceso. Y por último, digamos cuando ya hay unas necesidades específicas donde una lavandería industrial está como, por decirlo así, especificada. Entonces cuando yo tengo un hotel de X habitaciones, generalmente en los planos, en el diseño del hotel, ya está concebida una lavandería industrial. Entonces podríamos decir que se mide por volumen o por procesos, porque está estandarizada o porque va surgiendo la necesidad en el tiempo. Básicamente, ya definiendo la lavandería industrial y no tanto la necesidad, diríamos que es un proceso donde se lava, se seca y se planchan prendas, pueden ser lencería como sábanas, toallas, fundas de almohada, mantelería, duvet, o también pueden ser uniformes o puede ser ropa del día a día. Por ejemplo, pues en un ancianato tienes ropa común y corriente, pero en un gran volumen y en muchos casos con contaminación. Entonces, digamos que a grandes rasgos, pues eso definiría una lavandería industrial. Y entrando un poquito como en la pregunta que tú me hacías al principio en el tema de control de costos, yo creo que para controlar los costos, pues primero hay que entenderlos, ¿cierto? Entonces, entender esos costos, pues lo primero que necesitamos tener en cuenta es cuáles son como los diferentes factores que afectan el costo o la producción en la lavandería, ¿cierto? Perfecto, entonces antes de pasar a la siguiente pregunta o etapa, cuando tú dices que se puede definir una lavandería industrial cuando ya supera la cantidad de kilos que puede procesar una doméstica, aquí vemos muchos casos de personas que en vez de concebir equipos semi-industriales o industriales, empiezan a duplicar la compra de domésticas. Para ti, ¿cuándo puede definirse o en qué cantidad de kilos puede definirse que ya uno tiene que pasar a ser industrial? Bueno, yo creo que eso es un paso a paso. O sea, es muy normal que un hotel o una empresa, cuando está empezando, no solo en el área de lavandería, que es una necesidad que surge con el tiempo, sino en cualquier tipo de proceso, pueda buscar las soluciones que más hay a la mano. Entonces, no sé, tú vas a PriceMart o tú vas a Catronics y buscas
en un principio, si necesitas un micrófono para hacer un podcast, tú compras como un micrófono cualquiera, ¿cierto? Y después ves que el micrófono genera mucho ruido o que de pronto no es suficiente la calidad de audio que tú necesitas o que no se conecta bien al computador, para dar pues como un caso muy aparte. En el punto de lavandería, normalmente un hotel que tenga 20 habitaciones puede empezar con una lavadora doméstica, ¿cierto? Pero ya cuando yo digo, ya necesito más de una lavadora doméstica o esa lavadora doméstica me está durando 2 años y en esos 2 años tengo que hacerle mucho mantenimiento, digamos, florece la necesidad de una lavadora industrial, pero no porque no la hubieras necesitado desde el principio, sino más como por fricción y por dolor. Entonces, pues digamos como que los humanos por naturaleza aprendemos es como a los golpes, ¿cierto? Uno el compañero o el que le puede decir o la Avanti o otra empresa o el otro del hotel para que compre una industrial y usted empieza con la doméstica. Así es. Sí. Pero digamos ya cuando uno entra a revisar los costos, uno podría decir desde el día 1 es mejor tener una industrial, porque yo puedo tener procesos más cortos donde lavo mejor la ropa, cuido la ropa en menos tiempo y consumo menos agua, consumo menos energía, el personal es más productivo, que es como donde vamos a entrar ahorita. No sé si de pronto la respuesta fue como muy... No, fue perfecta y creo que es lo que vemos acá en el día a día y es lo normal que pase, que las personas también empiezan a ver un aumento de costos cuando empiezan a duplicar sus lavadoras domésticas, sus secadoras domésticas y que de pronto se quedan en el pensamiento de es normal porque ha aumentado mi operación, pero pues, mientras más se procese ropa, creo que el costo de la lavandería por kilo debería reducir si se tienen los equipos adecuados, ¿cierto? Sí, yo creo que ahí pues el que tenga una lavadora doméstica no debe sentir mal, ¿cierto? No es como que tenga lo que sí, no es escalable, es ir como avanzando poco a poco. Y yo voy a poner el ejemplo más básico pues de las caricaturas, o sea, cuando los niños empiezan a vender limonada, muy seguramente algún niño que empezó a vender limonada terminó teniendo una empresa de venta de jugos, no sé qué, o de limonadas, claro, y después tiene una industria, pero pues empezaste con la licuadora de la mamá, eso es normal. Entonces pues digamos como que la Avanti está es como para ir acompañando ese proceso y ver como digamos cuándo es el momento adecuado o cuándo el cliente ya está convencido, no es como decir como que no, si usted tiene un hotel y no tiene una lavadora industrial, lo está haciendo mal. Listo. En un departamento de lavandería, por grande o pequeño o mediano que sea, ¿cuáles son los factores que componen ese costo o esa productividad con los que podemos medir la lavandería? Bueno, así como tú dices, no importa el tamaño, los factores que afectan el costo son los mismos. Y la lavandería, digamos que aquí me voy a adelantar un poquito, la economía de escala de la lavandería no es demasiado grande. O sea, el agua que tú lavas, el agua que tú usas para lavar, cuando lavas 100 kilos al día o lavas 1000 kilos al día, o la energía, no varía mucho. Entonces siempre es sensible y uno puede, digamos, lograr esas eficiencias desde muy poquitos kilos. Por eso, digamos, como que nosotros en el portafolio y la Avanti siempre tiene equipos de todas las capacidades donde te podemos ayudar a lograr eficiencias, así tengas un hotel de 10 habitaciones. Listo, entonces eso es importante. Ya para entrar a ver, digamos, los factores, pues me imagino que se le viene a la cabeza lo primero, el agua, ¿cierto? El agua, pues digamos, es como uno de los principales recursos, el principal medio con el que lavamos. La energía eléctrica, que es como con la que se mueven las canastas, los tambores, etc. El gas, generalmente, pues digamos como que hoy la forma de energía calórica que más se utiliza es el gas, aunque también se puede utilizar o vapor o energía eléctrica, pero digamos que el gas. Eso sería, digamos, desde el punto de vista de servicios públicos. Ya entra la parte de productos químicos. Los productos químicos también, digamos, como que es un gran universo y pueden ser productos químicos especializados donde yo tengo dividido el detergente, el desengrasante, el suavizante, el neutralizante, o puedo tener, digamos, como una solución más cómoda de productos todo en uno, pero ahí, digamos, ese sería el cuarto. El quinto sería la mano de obra, ¿cierto? El sexto serían los textiles y el séptimo sería, pues digamos, como que la maquinaria y el mantenimiento. Si nos vamos como en el orden de costos, los textiles muchas veces se pierde de vista como parte del costo de la lavandería
y si yo divido el costo de mis textiles en la vida útil, o sea, en la cantidad de lavadas que lo puedo utilizar, el textil después de la mano de obra es el valor más costoso. Y ahí se pierde mucho de vista. Entonces la gente dice, no, es que yo lavo con un producto químico muy económico que es hipoclorito de sodio, y resulta que lo que estoy haciendo es que no estoy ahorrando estoy ahorrando en químico, pero estoy botando la plata en el textil porque Claro, lo estoy gastando en 60 lavadas. Okay. Vamos a como entrar un poquito en cada uno. Entonces, creo que podemos hablar primero de los procesos, ¿cierto? En los procesos tenemos personal, químicos y fórmulas del agua y pues como esa calidad del agua con la que lavamos. Sí. Hablemos un poquito del personal. ¿Cuál crees tú que son las características que debe tener el personal de una lavandería? Cuando digo características, puede ser desde características en capacidades adquiridas, en conocimiento o en número de personas según la operación y el tamaño, en de pronto cualidades ergonómicas, no sé, altura, algún tipo de cosas que puedan definir que el personal de la lavandería está siendo más productivo. Bueno, digamos que para entrar en ese punto hay que definir la productividad de la mano de obra, ¿cierto? Entonces la productividad de la mano de obra es los kilos de ropa que puede procesar una persona en una hora. Listo, esa sería como la medida. Entonces, de esa medida va a depender qué tan eficiente o qué tan productiva es mi lavandería desde el punto de vista de mano de obra. Normalmente, digamos como que se podría poner una línea base de 15 kilos por persona por hora. O sea, 15 kilos por persona por hora debería ser el mínimo que yo tengo que tener en cuenta en una lavandería. Es decir, si yo tengo una máquina de 18 kilos, ¿cierto? Una lavadora y una secadora, esa lavandería la puede operar una sola persona. Sí. Listo. Te voy a hacer una pregunta. Cuando tú dices kilos procesados, ¿es ropa limpia y seca? Sí, la ropa que sale al final. Ya, o sea, seca. yo cojo Seca doblada. yo cojo la suma de toda la ropa que se produce al final del día y la divido en las horas que operó. Listo, entonces, si yo tengo, no sé, 5 personas, yo cojo cuánto me valen esas 5 personas en el mes, la divido en las horas laborales de esas personas y los kilos totales que produzco en el día los divido en el costo de las personas. Ahí me va a dar en pesos. O si divido simplemente los kilos en las horas trabajadas, ahí me va a dar en kilos, que sería como el valor. Ya digamos, como en la pregunta que me hacías, es el personal en una lavandería, por definición, no es un personal muy capacitado, ¿cierto? Entonces, yo creo que dependiendo también del tamaño de la empresa, del hotel, del hospital, pues ahí tiene mucho que ver, digamos, como que el reclutamiento desde el punto de vista de recursos humanos, cómo traemos personas que estén como comprometidas con el proceso. Yo creo que una persona de lavandería que tenga buena voluntad puede aprender rápido. O sea, generalmente todos los equipos están diseñados para ser operados fácilmente. Si tú te paras al frente de una lavadora, ella tiene los nombres del programa, entonces te va a decir sábana de doble o toalla de piscina. Entonces digamos como que desde ese punto de vista no es muy difícil de operar, ya entra como entrenamiento, digamos, para que las personas sepan hacer diferentes procesos, para que tengan una buena productividad, unos buenos hábitos de trabajo, unos buenos hábitos de postura que son muy importantes en el tiempo, porque la lavandería tiene movimientos repetitivos, pero en términos generales digamos que no se requiere como que una capacitación. De hecho, yo creo que en algún momento te lo contaba, en las lavanderías muchas veces terminan las personas que tienen temas de estabilidad reforzada. Hay una compañía muy grande, está en Colombia y también está, digamos, en España, que se llama Ilunion, que basa su modelo de lavandería en emplear personas que tienen capacidades diferentes. Y si tú te lo preguntas cómo funciona esto, pues digamos en un área donde pueda haber mucho ruido, cualquier cosa, una persona que tenga un problema auditivo, pues no se va a ver afectada para hacer ese trabajo. Entonces digamos como que la lavandería, yo creo que antes es un espacio, un área donde podemos acoger la diversidad de todo tipo de personas. Claro, y se puede promover el trabajo desde muchos puntos de vista.
Fede, en cuanto a los químicos, tú siempre has dicho que los químicos definen mucho la productividad de una lavandería o el éxito, por decirlo así, del control de costos. Háblanos un poquito de los químicos. A ver, yo creo que los químicos definen mucho el tema de los costos, pero porque la empresa de químicos está en constante contacto con el cliente, ¿cierto? Entonces, muy probablemente van 1 o 2 veces al mes, ellos son los que modifican los programas en las lavadoras, pero eso puede ser tan bueno y tan malo. Sí. Listo. Muchas veces cuando hay mucha presión al proveedor, ¿cierto? Entonces cuando el hotel o la empresa va a contratar los productos químicos para su lavandería se basa 100% digamos en el costo, entonces la empresa de productos químicos puede decir, listo, yo ofrezco un precio menor, pero lo que voy a hacer es que voy a poner más tiempo de lavado, voy a utilizar más agua y voy a utilizar más acción mecánica, porque al final hay un concepto básico en lavandería, pues aquí, lástima porque es solo audio, pero se llama el círculo de Zinner, que está como partido en 4, donde está el tiempo, la temperatura, la acción mecánica y los químicos, y todo eso está como envuelto por el agua. Entonces yo puedo, digamos como que lavar cualquier cosa, esto no es solo para lavado de ropa, lavar cualquier cosa o con mucha temperatura, entonces dice que hay desinfección, por ejemplo, con vapor, o yo le puedo echar, digamos, un producto químico súper, no sé, lavar algo con un ácido, como para darte un ejemplo muy extremo, o con acción mecánica, pues digamos como que se lavan las cosas antes con un palo, ¿cierto? Sí. Entonces tú puedes ver como llevar todo eso al extremo, y los productos químicos juegan hoy un papel súper relevante porque son, digamos, como que el factor clave para lograr la sostenibilidad, o sea, para que uno pueda consumir poca agua, poca energía, y hay químicos, digamos, como que ya muy desarrollados. Yo creo que hay una gran oportunidad, pero sí es muy importante, digamos, no perder de vista que se deben utilizar productos químicos de buena calidad y que no, digamos, como que eso no nos vaya a ir en contra del... Pero ahorita yo creo que miramos con el tema de medidores y eso cómo podemos controlar el tema químicos. Listo, perfecto. ¿Tú crees que hay lugares en el mundo, pues por ejemplo aquí en Colombia nos pasa mucho en la costa, especialmente en Santa Marta, que el agua no es muy buena y las personas de las lavanderías se quejan porque les toca hacer mucho reproceso y culpan al agua? ¿Cuál es el factor para determinar si estamos usando un agua adecuada o el agua del lugar donde estamos ubicados funciona para este proceso? Bueno, digamos que el agua, por definición, es difícil de transportar, ¿cierto? Entonces, pues uno tiene que trabajar con el agua que tiene. Y el agua se clasifica, en este caso, digamos, en grados de dureza, ¿cierto? El grado de dureza es como las partecitas por millón de metales que tiene de minerales que tiene el agua. Y digamos que esos minerales afectan mucho la acción química del detergente. Yo quisiera pues como poner unos ejemplos aquí muy fáciles. Cuando tú te lavas, digamos, te echas jabón en las manos para lavarte las manos en la costa, sí, tú ahí mismo sientes que como que el jabón se va, sí, ¿cierto? Porque lo que hace esos minerales es como neutralizar la acción del jabón. Y lo mismo pasa cuando uno se va a lavar el pelo, por ejemplo, ¿cierto? Como que uno dice, no me sale espuma. sí. Entonces, en la ropa pasa exactamente lo mismo. Entonces, digamos que ¿qué hay que hacer? Entrar a medir la dureza del agua. Lo primero es como que yo saber con qué tipo de agua trabajo. Un indicador rápido de saber que el agua es dura es cuando es amarilla. Sí. Cuando el agua está amarilla es agua muy dura. Pero, entonces, digamos, lo importante es saber qué tanta dureza tengo, y si esa dureza realmente es muy alta, yo la puedo tratar previamente a entrar al proceso de lavandería, suavizar el agua, ¿cierto? Como con unos filtros de lodo, sales, etc. O yo la puedo también, digamos, como tratar ya en el proceso. Se ponen unos productos químicos, se ponen unos químicos en el agua que lo que hacen es como que haya una sedimentación, pues que se vaya, una precipitación de esas cosas al fondo, y que se pueda, digamos, como que hacer un proceso de lavado. Pero todo va a depender de qué tan dura es el agua en sí. Perfecto. Listo. Pasemos ahora como al tema en el que nosotros somos más expertos y el tema que nosotros más promovemos, que es
el tema de equipos. Yo quiero que hablemos un poquito de cómo los equipos juegan un papel protagónico en el manejo de costos. Y acá tengo como varias preguntas. A mí me pasa mucho que visito clientes que tienen equipos de hace 30 años, que su respuesta es siguen funcionando perfecto. Para ti un equipo de hace 30 años que funcione bien puede estar acorde a lo que tenemos hoy como en control de costos, o es un equipo que de pronto puede estar obsoleto, o precisamente eso es lo que queremos con las marcas, que los equipos duren en el tiempo. Hablemos un poquito de los equipos. Bueno, digamos que en el tema de equipos, uno de los grandes cambios que ha habido en los últimos, no sé, 20 años probablemente, es el variador de frecuencia. Entonces el variador de frecuencia sí redujo dramáticamente el consumo eléctrico de los equipos. Entonces digamos que ahí, si tú comparas un equipo que no tiene variador de frecuencia con un equipo que sí tiene variador de frecuencia, indiscutiblemente va a ser mucho más eficiente el que tiene variador de frecuencia, y sobre todo que yo puedo, digamos, como que programar el equipo en ciertas funciones donde es importante tener diferentes velocidades de lavado o una mayor fuerza de centrifugado, ¿cierto? Tener un variador. Las máquinas antes lo que eran, tenían como o varios motores, entonces eran como varias velocidades, no tenías tanta versatilidad. Esto, digamos, desde el punto de vista de la lavadora. Los consumos de agua también, digamos, es relevante, varios avances. El principal es, digamos, como la distancia que hoy existe entre el tanque y la canasta. Entonces eso es espacio muerto donde hay agua. Entre menos espacio haya y menos distancia haya entre la canasta y la válvula de drenaje, son litros que eran, digamos, como litros desperdiciados de agua que había antes. Exactamente. Y digamos como que el control tanto de fugas, o sea, hoy hay máquinas que nos dicen si la máquina está botando agua o no está botando agua porque hay una válvula de entrada de drenaje con defecto. Y también la posibilidad de programar el nivel de agua centímetro a centímetro. Entonces digamos como que ahí yo puedo hacer como fine tuning y el tema de dosificación de productos químicos, pero todo depende de que realmente le saquemos el provecho a las cosas. Y quisiera hablar un poquito más de los equipos con lo de secadoras antes de la siguiente pregunta. Pero si todos los que tenemos un microondas, cuando vamos a calentar algo, lo que hacemos es que hundimos el botón de 1 minuto, no importa que tú tengas el mejor microondas, ¿cierto? Entonces hay microondas que tienen un programa para descongelar, el de hacer papitas de la francesa, crispetas tipo de cine, hornean. Pero entonces, ¿qué pasa? Muchas veces uno, digamos, solo fancy, compra el super microondas y toda la vida 1 minuto para recalentar la comida. Sí. Listo, entonces como que hay que entrar realmente y yo creo que eso también es mucha función de nosotros, o sea, de la Avanti, de explicarle las ventajas al cliente. Y ahí sí entra mucho el personal, en que a veces la rotación, simplemente cuando alguien lo está capacitando, dice, no, vea, usted hunde aquí el verde y ya. No vaya a hundir ningún otro. Sí. Eso pasa en muchas partes, ¿cierto? Creo que en la mayoría de partes. Sí, entonces yo creo que ahí hay pues como una responsabilidad de parte nuestra de mostrarle a la gente, digamos, ventajas. Y en el tema de las secadoras sí, pues hay unos temas de eficiencia energética impresionantes. Por ejemplo, pues antes la mayoría de las lavanderías eran a vapor. El vapor, entonces yo tenía o carbón o CPM o después gas para calentar el agua o convertirla en vapor. El vapor iba a la máquina y muchas veces la red, el tipo de la presión que yo uso en el vapor. Hay un montón de factores que en el gas se minimizan y yo puedo tener un mucho mejor desempeño con gas. Y todavía, digamos, como que un ahorro mayor es el sensor de humedad. Sí. Que yo no sé que por tiempo y temperatura, sino que yo tengo unos programas mucho más automatizados donde cuando la prenda está seca, la secadora para, no solo gano productividad, no solo consumo menos gas, sino que la vida útil de mi prenda dura mucho más. Y no se pone gris. Muchas veces, digamos, como que las prendas se ponen muy grises en el tiempo porque cuando ya la secadora secó la ropa y la ropa sigue ahí dando vueltas, se genera estática por la fricción que hay entre la prenda y la canasta. Entonces eso llama como que todas las partículas que hay en el aire, y eso es polvo que se le pega a las prendas y se terminan volviendo grises en el tiempo. Listo. Fe, hablemos un poquito en este tema de equipos, del papel que juega la fuerza centrífuga de un equipo, que creo que
hay muchas personas que pasan como de corrido este factor en los equipos y es al que nosotros mayor relevancia le damos cuando estamos considerando un equipo, explicándolo, viéndole los beneficios y las cualidades. A ver, yo creo que de pronto el tema de la fuerza centrífuga, no digo que esté sobrevalorado, pero sí está como sobremercadeado en la industria. Entonces, digamos como que todo el mundo, todos los fabricantes hoy, cada quien ves quieren como publicitar equipos que tienen primero 350G, después 400, después 450G y ya hay 500. Sí. Pero si nosotros miramos una tabla realmente de remoción por fuerza centrífuga, o sea, cuánta agua tengo al final del proceso de centrifugado, después de 8 minutos y a más de 400G, ya digamos no hay realmente como un beneficio mayor en el proceso. Entonces uno ve a veces que centrifugados de 15 minutos o gente que va a comprar la máquina porque una tiene 420G. Realmente esto no te va a dar como una gran ventaja en eficiencia de costos. Lo que sí hay que pensar es que es mucho mejor 300G que 100G. Y voy a definir G. G es como las veces la fuerza de la gravedad. Sí. Hay otro error en el que siempre quedamos que es las RPM. Entonces la gente, el diámetro de la canasta por las RPM es lo que determina la fuerza G, ¿cierto? Entonces hay veces que revisamos simplemente en la parte de atrás de la ficha técnica cuántas RPM tenemos y comparamos una máquina con otra. Sí. Si no tenemos en cuenta el diámetro y realmente la fuerza G, no lo vamos a saber. Pero respondiendo a tu pregunta es cuál es la humedad residual que queda en las prendas después del proceso de lavado. Entonces hay equipos de 100G, hay equipos de 200G, hay equipos de 300G, hay equipos de 400G. Yo dividiría eso como en dos familias, 100 y 200 y 300 y 400. Entonces, no en nada el lavado, pero sí en el secado. Cuando yo tengo 300 o 400, la humedad residual, sobre todo en prendas de algodón, por ejemplo en toallas o en prendas que tienen mucho algodón, es muy relevante en el tiempo de secado. O sea, yo voy a consumir mucho menos energía calórica y me va a demorar menos tiempo secando. Entonces, la fuerza centrífuga es muy importante. Es uno de los factores, digamos, que más determina el costo total, pero vale, digamos, como que la pena decirlo que no es en el lavado. O sea, el lavado va a ser lo mismo. Eso te iba a decir yo, que la gente cree que es una cualidad pues como que del proceso del lavado y en realidad esto mejora el proceso de secado. Es correcto. Tiene mucho más que ver con el secado. Digamos que la ventaja es que hoy hay muchas opciones en el tema de velocidad de fuerza centrífuga y yo creo que si el cliente realmente como que hace un análisis juicioso o se deja acompañar ahí, nosotros pues ofrecemos todas las opciones. Entonces nosotros tenemos desde la lavadora flotante con 400 o 450G dependiendo del modelo, una lavadora rígida de alto centrifugado que es muy única, digamos como que dentro del portafolio que solo la tenemos nosotros en Unimac, donde puedes tener 300 o inclusive 400G en los equipos de menor capacidad, en un equipo rígido, que ahorita si quieres entramos a ver eso en la parte de mantenimiento porque son las ventajas, y equipos rígidos de 100 y 200G donde digamos es más un entry level, ¿cierto? Recuerda que ahorita cuando hablábamos como el que tiene una doméstica, entonces dar ese salto como a la lavandería súper eficiente, mega profesional, pues no va a ser tan rápido. En este tema de equipos, ¿qué tanto vemos que las personas estén erradas en el equipo que tienen para los kilos que procesan en el día? O sea, ¿cuál es la forma en la que uno puede verificar que tiene el equipo ideal para lo que procesan el día en kilos? Bueno, es que yo creo que ahí volvemos como a una respuesta muy constante y que no sería solo de este podcast, y es cuando la gente va a comprar una lavadora de éxito le dicen cuál es la más grande. Sí. O llaman a que ustedes cuál es la lavadora más grande que ustedes venden. Y acá vemos mucho de eso, que dicen, no, yo he visto en supermercados que venden una lavadora de 16 kilos. Es más grande que la de ustedes, pero ahí volvemos a lo que tú estás explicando, que es como un poquito ese impulso de compra por lo que le digan de primerazo. Sí, entonces digamos que no vamos a entrar como a definir temas de capacidades versus domésticas y eso, porque eso ya digamos como que nos ocuparía un tiempo un poquito más largo, lo podemos hacer después. Pero ya digamos como que hablando de cómo yo determino la capacidad de mi lavandería, la que realmente necesito. Entonces lo primero es
¿cuántas horas voy a lavar? ¿Y cuánta ropa voy a lavar? ¿Cierto? Si yo logro como que pesar toda la ropa sucia que yo tengo de un día, 2 días, 3 días, 4 días, o sea, como de un periodo, ¿cierto? Y defino en cuántas horas voy a operar, pues lo ideal yo te diría sería tratar de operar en 8 horas. ¿Por qué? Porque pues es un turno de trabajo donde puedes tener, digamos, como que una sola planta de personal que te cubra ese turno y digamos que es más económico en el tiempo tener más capacidad de equipos y necesitar menos turnos de personal. Listo, pero si tú coges los kilos totales que tienes que hacer en un día y lo divides en las horas que vas a operar, sea 8, sea 10, sea 16, eso te va a dar lo que tú necesitas lavar en una hora. Y a partir de esa condición de cuánto necesito lavar en una hora, es muy fácil, digamos, como que dimensionar una lavandería. Porque nosotros tenemos equipos de 10, de 13, de 18, de 24, de 28, de 32, de 40, de 45 y así kilos hasta 120. Entonces uno coge, ya digamos el comercial, mira como que venga, usted necesitaría 2 equipos de tanto o un equipo de estos, o generalmente es mejor tener 2 que 1. Esto pues digamos es algo que es importante, es mejor tener, si yo necesito 36 kilos, es mejor tener 2 lavadoras de 18, si yo necesito 50, es mejor tener 2 de 24, ¿cierto? Como para uno no de poner, digamos, como que toda la producción en la misma máquina y poder clasificar. No sé si quieres como que desenvolvamos más ese No, tema. yo creo que este tema nos da para hablar en otro momento, profundizarlo, porque creo que es un tema en el que la gente necesita un poco de guía. Antes de pasar al siguiente tema, que sería textiles, yo quiero que hablemos un poquito de cómo afecta la ergonomía del equipo, los costos de una operación. Porque un equipo tiene que tener un diseño y una fabricación que estén pensados para la ergonomía del personal. Como te decía ahorita, la lavandería pues son acciones repetitivas, ¿cierto? Entonces, si yo soy lavador, yo estoy cargando una lavadora, descargando la lavadora, después la vuelvo a cargar, después la descargo y pues cargar la ropa puede ser más fácil porque la ropa está seca y está sucia, pero cuando yo ya la tengo que descargar de la lavadora, la ropa está muy pesada, está mojada. Entonces, digamos que hay una puerta grande, va a ser muy beneficioso desde el punto de vista de ergonomía para la espalda del lavador, ¿cierto? O que la altura de la puerta esté en un buen punto, ¿cierto? Que es donde yo pueda tener un acceso fácil a la máquina. Desde el punto de vista de los controles, que sea fácil o similar controlar los diferentes equipos, en el rodillo o en las prensas, la altura, digamos, como que reglamentaria por temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos, como que la ergonomía juega un papel relevante y realmente, si tú comparas o miras todos los equipos, no solo los que vende Lavanda, sino todos los equipos de lavandería industrial, están muy pensados para la ergonomía versus tener, no sé, 10 lavadoras domésticas, ¿cierto? Ahí sí yo diría como que ya hay una conciencia en la industria y eso no es un gran diferencial. De pronto el tamaño de la puerta sí, para nosotros, porque el tamaño de la puerta es como lo que más diferencia en ergonomía, pero todas las empresas hoy están pensando en eso y yo creo que es algo muy importante como para que los empleados puedan desempeñarse bien en sus labores. Y para evitar todos los costos de incapacidades, de tener una persona haciendo reemplazo, correcto, de no tener las personas que son en el área de la lavandería. Pero te digo algo de ergonomía que no tiene nada que ver con las máquinas, por ejemplo la temperatura dentro de la lavandería. Claro. Eso es algo que muchas veces como que no importa y entonces si uno no hace bien los ductos de extracción, si el aire de reemplazo que hay en la lavandería no es suficiente, si yo no tengo unos ventiladores, un aire acondicionado, yo puedo tener lavanderías que tienen a 40 grados todo el día durante todo el año. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad, por ejemplo, de ergonomía para la gente que tiene lavanderías, como de, oiga, ¿cómo le bajo, no sé, 3, 4 grados a este espacio para que las personas puedan trabajar en un ambiente? Bueno, acá en el módulo de equipos hay algo que yo creo que muchas personas cuando están empezando una lavandería no tienen muy claro y como no son muy conscientes de la necesidad de esto, y es el mantenimiento. Tener un mantenimiento preventivo y el mantenimiento adecuado para los equipos que tenemos reduce mucho esas fugas de costos y de
de pensar que tenemos que tener en la parte de costos, repuestos, servicios, reposición de equipos. Entonces hablemos un poquito sobre el papel que juega el mantenimiento en la reducción de costos o el control de costos. El mantenimiento juega un papel súper relevante porque si estamos hablando de costos, la oportunidad y la disponibilidad del equipo es todo, ¿cierto? Yo de nada me sirve yo tener un súper proceso con los costos más optimizados y tengo el 50% de la disponibilidad de mi máquina porque todos los días se daña. Entonces, ¿qué hay que tratar de hacer? Prever cuáles son como los fallos más frecuentes, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, una correa, una válvula de entrada de agua, una chapa de la puerta. Son cosas que se puede prever cuando reemplazarlas. No es muy costoso y hay veces hacerlo de afán, no sé, tercerizar la lavandería 2 días o tener que trabajar 24 horas. Es más costoso que haber hecho ese reemplazo. Entonces, el mantenimiento preventivo sí es uno de los factores que puede, digamos, en el largo plazo influir más en tener una lavandería disponible y disponible pues significa más productiva. La disponibilidad de los equipos es como el indicador, así como hablábamos ahorita del de la mano de obra, ¿cierto? Que decíamos que como mínimo 15, ahí nos faltó decir como que uno debería tratar de estar entre 20 y 25 y más de 25 es muy bien. Pero en la disponibilidad de los equipos yo tengo que decir cuántas fueron las horas de operación al mes y cuántas horas estuvo disponible los equipos y dividir las horas disponibles de los equipos sobre la otra y se me da el total de disponibilidad. Entonces si yo tengo una disponibilidad por debajo del 90%, yo ya debería decir, oiga, este equipo o le tengo que hacer un overhaul o le cambio los repuestos y los preventivos a tiempo o tengo que reemplazar el equipo. Perfecto, entendido. Listo, y ahora pasemos a hablar sobre los textiles. Ahorita nos decías que la reposición de textiles juega un papel importante, pero quiero que nos profundices más sobre todo el tema de textiles en el control de costos y cómo debemos categorizar los textiles, si se tienen que manipular de una forma diferente de acuerdo a sus características. Hablemos un poquito de este tema. Es que yo siento que muchas veces en la lavandería perdemos de vista como que cuál es como que nuestra razón de ser. O sea, el textil es la razón de ser de la lavandería. Sí. Si no estuvieran las sábanas del hotel ahí, pues la lavandería no estaría, ¿cierto? Entonces, si dejamos de perder ese tema tanto de vista, yo creo que podemos lograr, digamos, como que una mejor sinergia, no solo con los proveedores de textiles, maquinaria de los clientes y los de producto químico, que son como todos los que juegan, sino entender como que, oiga, ¿cuántas lavadas me está durando mi ropa? Porque eso es una cosa que la gente puede medir en el agua, la energía, el gas, cuánto tengo de mano de obra, cuánto me gastan los productos químicos, pero no mido cuántas lavadas me están durando las prendas, simplemente cuando se me dañan, las repongo. Sí. Y realmente medir la vida útil de la prenda o la vida real de la prenda es lo que va a determinar la experiencia del huésped, ¿cierto? Porque entonces si la prenda tiene 210 lavadas, yo no sé, pues, y ya se ve como transparente y ya no le queda algodón, sino solo poliéster a una prenda que es mezclada, pues va a ser súper poco confortable, o la toalla que ya el rizo está muy gastado, ya no seca al huésped, ¿cierto? Entonces, digamos como que sí, se le puede sacar el IVA a todo, uno puede como que llevar las cosas al máximo de vida útil, pero yo creo que lo primero en los textiles es que todavía cumplan su función, ¿cierto? O sea, que todavía yo pueda garantizar una estancia placentera, un sueño reparador a mi huésped cuando él está acostado en una sábana o está secando con la toalla o en la playa, no, que no sea una toalla ahí toda manchada. Tostada. Sí, exacto. Entonces, ese tema, digamos, como de la función, del trabajo de la lencería es importante que se mantenga. Ya, digamos, como dentro de la lavandería, sí es importante, digamos, unir todos los factores que hablamos ahorita para alargar la vida útil de esa prenda. Entonces, si yo llego y mido y a mí me da que yo estoy reponiendo mis prendas a los 100 lavados o a los 80 lavados, yo digo, oye, aquí hay una oportunidad súper grande de con la lavandería extender la vida útil de la prenda. Uno debería tratar de ir entre los 120 y los 150 lavados. Y por encima de los 150, si tiene un muy buen proceso, que de pronto puede que gaste un poquito más de agua, gasta un poquito más de químicos, pero mantengo la vida útil de la prenda en el tiempo, pues yo voy a tener un proceso de lavandería realmente más económico. Entonces,
digamos como que es irónico, pero uno podría decir que una de las conclusiones de este podcast es que de los costos de la lavandería, el más importante es el textil, pues que uno Sí. a veces lo pierde de vista, pero realmente el textil es pues como donde uno puede generar más la diferencia. ¿Y eso cómo se hace? Yo te quiero contar aquí un poquito, pues digamos como un proyecto que nosotros hemos venido implementando en el último tiempo, más o menos hace año y medio, que es un sistema de medidores con telemetría, donde nosotros conectamos la lavandería a un medidor de agua, un medidor de energía, un medidor de gas, con el que sabemos realmente cuánto se está consumiendo de servicios públicos por hora, ¿cierto? Y la máquina nos manda una señal cuando hace un ciclo. Entonces cogemos y dividimos realmente, sabemos por ciclo cuánto estamos consumiendo. Esto nos permite, por ejemplo, identificar una fuga de agua, la hora en la que sucedió. Ok. O sea, de una nos podemos dar, oiga, está consumiendo un 20% más, ¿qué pasó? Ir a mirar eso, ¿cierto? Y comparar, digamos, como que todos esos consumos de agua, energía y gas, y nos hemos dado cuenta que realmente hay una disparidad, una diferencia muy grande entre clientes y clientes, y lo que queremos es como empezar a compartir ese conocimiento para que todo el mundo logre como eficiencia, sinergia, como una sinergia, Sí. como un tejido donde, oiga, venga, se puede consumir 11 litros de agua por kilo lavado con tantos clientes, venga, porque no replicamos, es una parte donde están consumiendo 18 y eso puede ser millones de litros al año. Y son acciones que ya van a estar medidas, porque no es como de que de una forma de pronto de literatura vamos a decir que esa es la forma de hacerlo, acá lo estamos midiendo. ¿Tú crees que cualquier cliente puede hacer esa medición y tener sus cálculos reales de consumos? Pues yo creo que nosotros se lo podemos ayudar a hacer, realmente pues cuando empezamos pensamos que era mucho más fácil. O sea, es un desafío, pero ya lo tenemos, digamos, como muy implementado, ya lo tenemos funcionando en 10 ubicaciones, donde estamos todo el día contrastando datos, mejorando la información, y es una información que el cliente puede ver en tiempo real en una plataforma que es en la nube. Entonces, sin necesidad, digamos, hoy de que el cliente tenga que entrar a meterse en un proyecto, porque yo entiendo, si yo soy un hotel, si yo soy un hospital, pues yo tengo proyectos de ingeniería, tengo un montón de cosas donde de pronto la lavandería no va a estar como en el primer renglón, pero si un cliente, ya voy, o sea, la oferta aquí en caliente, si alguien quiere medir cuánto le está valiendo la lavandería, se contactan contigo y se lo ayudamos a hacer con mucho gusto. Listo, Fede. Yo creo que para resumir y empezar a darle ya cierre a este episodio, el control de costos lo podemos dividir en procesos, que es donde está el personal, los químicos y las fórmulas, en equipos, que es donde entra el mantenimiento, la ergonomía y los medidores, y los textiles. Pero yo creo que nos queda faltando un poco hablar de qué mirada o qué enfoque debe tener una persona que supervisa el trabajo de la lavandería y cómo esta persona puede darse cuenta que hay fugas en donde puede ahorrar costos, que sean como alarmas básicas que tú creas que debe estar atento a esas alarmas o a esos llamados como que vea de pronto en la lavandería. Pues yo creo que te va a dar una respuesta muy contraintuitiva, pero la lavandería, digamos, siendo un área de servicios generales, ¿cierto? O que digamos en hoteles ama de llaves, yo creo que el principal indicador debería ser el indicador de calidad. Y de calidad no me refiero a la intolerancia a cualquier tipo de imperfección o mancha o mínimo, ¿cierto? Hay cosas que son tolerables, no es decir, como que para mí es una sábana limpia o que es una sábana bien planchada, etcétera. Y enfocarme en que el descanso del huésped depende mucho de lo que encuentre en la cama y en el baño, porque es lo único que el huésped va a tocar cuando entra. O sea, él llega cansado, se quita la ropa y se tira a la cama. Entonces, que esa cama huela bien, que esa cama se sienta confortable, porque de nada me sirve yo tener, pucha, la lavandería que consume menos agua de Colombia y el huésped aburrido, ¿cierto? Entonces, yo creo como que pues la condición sin la cual no es la calidad. Yo creo que ahí sería donde yo me enfocaría. Y voy a hacer como una cuña aquí, pues, pero creo que eso es algo que cuando yo tengo la lavandería interna y tengo una lavandería bien montada, puedo garantizar eso. O sea, ahí yo siento que se da mucho.
que de pronto cuando yo estoy lavando por fuera sufro más como con esa calidad, simplemente digo, no, es que yo ya me desentendí de ese proceso, pero me empiezo Sí. a ocupar es de, Claro. de yo tener realmente un producto en las condiciones para vestir la cama y que mi huésped esté bien, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí, pues la respuesta puede ser, como te digo, un poquito contraintuitiva, pero sería como mi recomendación. Y ya pues como que puntualmente en los costos, yo sí invitaría como a la gente a que se ponga en contacto con nosotros, a que miremos si ellos tienen los datos y no se los ayudamos a capturar de cuánto les está valiendo lavar y a contrastar eso pues como con experiencias y con datos reales de otros sitios similares, que es lo que queremos pues como ir construyendo en el tiempo. Es decir, si yo tengo un hotel de playa con alimentos y bebidas, entonces yo ya puedo saber, bueno, en mantelería pasa esto, en toalla de playa pasa esto, ¿cierto? Como que ir haciendo valores de referencia por industrias donde nosotros le podamos ayudar a los clientes a chequear eso, y nosotros ya lo tenemos en muchas industrias. O sea, por ejemplo, en hotelería lo tenemos súper medido, en alimentos lo tenemos también súper bien medido, y entonces yo creo que la invitación es más como que hacer el trabajo de campo, porque pues yo creo que... Y que es un trabajo de campo que siempre estamos dispuestos a hacer. Pues, claro, y el control de costos no es algo que se aprende en un podcast o en un manual, ¿cierto? Entonces uno siempre, pues usted le pueden dar el librito y este librito está súper completo, pero al fin, pues uno necesita hacer el trabajo de campo. Entonces yo creo que la invitación es, oiga, venga, entendamos usted cuánta agua, cuánta energía, cuánto gas, cuánto personal, cuántos químicos está consumiendo por cada kilo lavado, y comparemos eso con valores de referencia de su industria para que usted esté tranquilo, ¿cierto? Para que usted, o que usted pueda montar un proyecto. Pero yo creo que sin ese trabajo de campo, eso es más como una invitación y a dar como un contexto, creo yo. Bueno, entonces para terminar, del librito que habla Fede, lo pueden descargar después de terminar este podcast. También nos pueden escribir para tenerlo físico. Y acá la invitación es, como les acaba de decir Fede, estamos abiertos a acompañarlos en la planeación y en todas las acciones que se tienen que tomar para que tengan un control total y consciente de su lavandería. Es uno pues de nuestros objetivos en Lavanti, ayudar a que las personas tengan un proceso de lavandería eficiente, controlado y muy consciente. Y esperamos que esto les ayude a empezar a hacer su planeación, su supervisión y el análisis de sus lavanderías. Gracias, Fede. María, bueno, mi correo es federico@lavanti.com. Soy súper disponible, me pueden contactar directamente, no tienen que llamar a un fijo. Las líneas de Lavanti están abiertas, nuestro WhatsApp se responde en tiempo real por una persona y mi correo es marialejandra@lavanti.com.
Bueno, hoy estamos aquí, Federico Martínez, fundador de Lavanti, y María Alejandra Costa, directora de Mercadeo y directora de Ventas de Lavanti. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos preguntan mucho y que creo que es de pronto uno de los dolores de las personas que manejan las lavanderías y que están en los procesos de lavanderías en las industrias, y es cómo reducir costos o cómo llegar a la tranquilidad de tener una optimización de costos y una productividad ideal en todos los procesos de lavandería. Entonces creo que tenemos que empezar por lo más básico, que puede ser definir qué es una lavandería industrial. Entonces vamos a estar de la mano de Fede. Fede es el experto en esta empresa, sobre todo los procesos de lavandería, y él nos va a estar guiando y contando sobre todo este tema. Entonces, Fede, cuéntanos un poquito para ti qué define que una lavandería sea industrial. Hola María. Bueno, la definición de una lavandería industrial principalmente la podemos tomar por el volumen, es decir, cuando la cantidad de prendas que tenemos que lavar en un periodo de tiempo sobrepasa las capacidades de equipos domésticos. Adicionalmente la podemos mirar por los procesos, cuando necesitamos hacer ciclos especializados para lavar algunos tipos de suciedades, por ejemplo sangre, por ejemplo algunos tipos de grasa o maquillaje, entonces también por el proceso. Y por último, digamos, cuando ya hay unas necesidades específicas donde una lavandería industrial está como, por decirlo así, especificada. Entonces, cuando yo tengo un hotel de X habitaciones, generalmente en los planos, en el diseño del hotel, ya está concebida una lavandería industrial. Entonces, podríamos decir que se mide por volumen o por procesos, porque está estandarizada o porque va surgiendo la necesidad en el tiempo. Básicamente, ya definiendo la lavandería industrial y no tanto la necesidad, diríamos que es un proceso donde se lava, se seca y se planchan prendas, pueden ser lencería como sábanas, toallas, fundas de almohada, mantelería, duvet, o también pueden ser uniformes o puede ser ropa del día a día. Por ejemplo, pues en un ancianato tienes ropa común y corriente, pero en un gran volumen y en muchos casos con contaminación. Entonces, digamos que a grandes rasgos, pues eso definiría una lavandería industrial. Y entrando un poquito como en la pregunta que tú me hacías al principio en el tema de control de costos, yo creo que para controlar los costos, pues primero hay que entenderlos, ¿cierto? Entonces, entender esos costos, pues lo primero que necesitamos tener en cuenta es cuáles son como los diferentes factores que afectan el costo o la producción en la lavandería, ¿cierto? Perfecto, entonces antes de pasar a la siguiente pregunta o etapa, cuando tú dices que se puede definir una lavandería industrial cuando ya supera la cantidad de kilos que puede procesar una doméstica, aquí vemos muchos casos de personas que en vez de concebir equipos semi-industriales o industriales, empiezan a duplicar la compra de domésticas. Para ti, ¿cuándo puede definirse o en qué cantidad de kilos puede definirse que ya uno tiene que pasar a ser industrial? Bueno, yo creo que eso es un paso a paso. O sea, es muy normal que un hotel o una empresa, cuando está empezando, no solo en el área de lavandería, que es una necesidad que surge con el tiempo, sino en cualquier tipo de proceso, pueda buscar las soluciones que más hay a la mano. Entonces, no sé, tú vas a PriceMart o tú vas a Catronics y buscas en un principio, si necesitas un micrófono para hacer un podcast, tú compras como un micrófono cualquiera, ¿cierto? Y después ves que el micrófono te genera mucho ruido o que de pronto no es suficiente la calidad de audio que tú necesitas o que no se conecta bien al computador, para dar pues como un caso muy aparte. En el punto de lavandería, normalmente un hotel que tenga 20 habitaciones puede empezar con una lavadora doméstica, ¿cierto? Pero ya cuando yo digo, ya necesito más de una lavadora doméstica, o esa lavadora doméstica me está durando 2 años y en esos 2 años tengo que hacerle mucho mantenimiento,
se da, digamos, florece la necesidad de una lavadora industrial, pero no porque no la hubieran necesitado desde el principio, sino más como por fricción y por dolor. Entonces, pues digamos como que los humanos por naturaleza aprendemos es como a los golpes, ¿cierto? Uno el compañero o el que le puede decir o la Avanti o otra empresa o el otro de lote para que compre una industrial y usted empieza con la doméstica. Así es. Sí. Pero digamos ya cuando uno entra a revisar los costos, uno podría decir desde el día uno es mejor tener una industrial, porque yo puedo tener procesos más cortos donde lavo mejor la ropa, cuido la ropa en menos tiempo y consumo menos agua, consumo menos energía, el personal es más productivo, que es como donde vamos a entrar ahorita. No sé si de pronto la respuesta fue como muy... No, fue perfecta y creo que es lo que vemos acá en el día a día y es lo normal que pase, que las personas también empiezan a ver un aumento de costos cuando empiezan a duplicar sus lavadoras domésticas, sus secadoras domésticas y que de pronto se quedan en el pensamiento de es normal porque ha aumentado mi operación, pero pues, mientras más se procese ropa, creo que el costo de la lavandería por kilo debería reducir si se tienen los equipos adecuados, ¿cierto? Sí, yo creo que ahí, pues el que tenga una lavadora doméstica no debe sentir mal, ¿cierto? No es como que tenga lo que sí, no es escalable, es ir como avanzando poco a poco. Y yo voy a poner el ejemplo más básico pues de las caricaturas, o sea, cuando los niños empiezan a vender limonada, muy seguramente algún niño que empezó a vender limonada terminó teniendo una empresa de venta de jugos, no sé qué, o de limonadas, claro, y después tiene una industria, pero pues empezaste con la licuadora de la mamá, eso es normal. Entonces pues digamos como que la Avanti está es como para ir acompañando ese proceso y ver como digamos cuándo es el momento adecuado o cuándo el cliente ya está convencido, no es como decir como que no, si usted tiene un hotel y no tiene una lavadora industrial, lo está haciendo mal. Listo. En un departamento de lavandería, por grande o pequeño o mediano que sea, ¿cuáles son los factores que componen ese costo o esa productividad con los que podemos medir la lavandería? Bueno, así como tú dices, no importa el tamaño, los factores que afectan el costo son los mismos. Y la lavandería, digamos que aquí me voy a adelantar un poquito, la economía de escala de la lavandería no es demasiado grande. O sea, el agua que tú lavas, el agua que tú usas para lavar, cuando lavas 100 kilos al día o lavas 1000 kilos al día, o la energía, no varía mucho. Entonces siempre es sensible y uno puede, digamos, lograr esas eficiencias desde muy poquitos kilos. Por eso, digamos, como que nosotros en el portafolio y la Avanti siempre tiene equipos de todas las capacidades donde te podemos ayudar a lograr eficiencias, así tengas un hotel de 10 habitaciones. Listo, entonces eso es importante. Ya para entrar a ver, digamos, los factores, pues me imagino que se le viene a la cabeza lo primero el agua, ¿cierto? El agua, pues digamos, es como uno de los principales recursos, el principal medio con el que lavamos. La energía eléctrica, que es como con la que se mueven las canastas, los tambores, etc. El gas, generalmente, pues digamos como que hoy la forma de energía calórica que más se utiliza es el gas, aunque también se puede utilizar o vapor o energía eléctrica, pero digamos que el gas. Eso sería, digamos, desde el punto de vista de servicios públicos. Ya entra la parte de productos químicos. Los productos químicos también, digamos, como que es un gran universo y pueden ser productos químicos especializados donde yo tengo dividido el detergente, el desengrasante, el suavizante, el neutralizante, o puedo tener, digamos, como una solución más cómoda de productos todo en uno, pero ahí, digamos, ese sería el cuarto. El quinto sería la mano de obra, ¿cierto? El sexto serían los textiles y el séptimo sería, pues, digamos, como que la maquinaria y el mantenimiento. Si nos vamos como en el orden de costos, los textiles muchas veces se pierde de vista como parte del costo de la lavandería, y si yo divido el costo de mis textiles en la vida útil, o sea, en la cantidad de lavadas que lo puedo utilizar, el textil después de la mano de obra es el valor más costoso. Y ahí se pierde mucho de vista. Entonces la gente dice, no, es que yo lavo con un producto químico muy económico que es hipoclorito de sodio, y resulta que lo que estoy haciendo es que no estoy ahorrando estoy ahorrando en químico, pero estoy botando la plata en el textil porque lo estoy gastando en 60 lavadas. Okay. Vamos a como entrar un poquito en cada uno. Entonces creo que podemos hablar primero de los procesos, ¿cierto? En los procesos tenemos personal,
químicos y fórmulas del agua y pues como esa calidad del agua con la que lavamos. Sí. Hablemos un poquito del personal. ¿Cuál crees tú que son las características que debe tener el personal de una lavandería? Cuando digo características, puede ser desde características en capacidades adquiridas, en conocimiento o en número de personas según la operación y el tamaño, en de pronto cualidades ergonómicas, no sé, altura, algún tipo de cosas que puedan definir que el personal de la lavandería está siendo más productivo. Bueno, digamos que para entrar en ese punto hay que definir la productividad de la mano de obra, ¿cierto? Entonces la productividad de la mano de obra es los kilos de ropa que puede procesar una persona en una hora. Listo, esa sería como la medida. Entonces, de esa medida va a depender qué tan eficiente o qué tan productiva es mi lavandería desde el punto de vista de mano de obra. Normalmente, digamos como que se podría poner una línea base de 15 kilos por persona por hora. O sea, 15 kilos por persona por hora debería ser el mínimo que yo tengo que tener en cuenta en una lavandería. Es decir, si yo tengo una máquina de 18 kilos, ¿cierto? Una lavadora y una secadora, esa lavandería la puede operar una sola persona. Sí. Listo. Te voy a hacer una pregunta. Cuando tú dices kilos procesados, ¿es ropa limpia y seca? Sí, la ropa que sale al final. Ya, o sea, seca. Doblada. Yo cojo la suma de toda la ropa que se produce al final del día y la divido en las horas que operó. Listo, entonces, si yo tengo, no sé, 5 personas, yo cojo cuánto me valen esas 5 personas en el mes, la divido en las horas laborales de esas personas y los kilos totales que produzco en el día los divido en el costo de las personas. Ahí me va a dar en pesos. O si divido simplemente los kilos en las horas trabajadas, ahí me va a dar en kilos, que sería como el valor. Ya digamos, como en la pregunta que me hacías, es el personal en una lavandería, por definición, no es un personal muy capacitado, ¿cierto? Entonces, yo creo que dependiendo también del tamaño de la empresa, del hotel, del hospital, pues ahí tiene mucho que ver, digamos, como que el reclutamiento desde el punto de vista de recursos humanos, cómo traemos personas que estén como comprometidas con el proceso. Yo creo que una persona de lavandería que tenga buena voluntad puede aprender rápido. O sea, generalmente todos los equipos están diseñados para ser operados fácilmente. Si tú te paras al frente de una lavadora, ella tiene los nombres del programa, entonces te va a decir sábana de doble o toalla de piscina. Entonces digamos como que desde ese punto de vista no es muy difícil de operar, ya entra como entrenamiento, digamos, para que las personas sepan hacer diferentes procesos, para que tengan una buena productividad, unos buenos hábitos de trabajo, unos buenos hábitos de postura que son muy importantes en el tiempo, porque la lavandería tiene movimientos repetitivos, pero en términos generales digamos que no se requiere como que una capacitación. De hecho, yo creo que en algún momento te lo contaba, en las lavanderías muchas veces terminan las personas que tienen temas de estabilidad reforzada. Hay una compañía muy grande, está en Colombia y que también está, digamos, en España, que se llama Ilunion, que basa su modelo de lavandería en emplear personas que tienen capacidades diferentes. Y si tú te lo preguntas cómo funciona esto, pues digamos en un área donde puede haber mucho ruido, cualquier cosa, una persona que tenga un problema auditivo, pues no se va a ver afectada para hacer ese trabajo. Entonces digamos como que la lavandería, yo creo que antes es un espacio, un área donde podemos acoger la diversidad de todo tipo de personas. Claro, y se puede promover el trabajo desde muchos puntos de vista. Fede, en cuanto a los químicos, tú siempre has dicho que los químicos definen mucho la productividad de una lavandería o el éxito, por decirlo así, del control de costos. Háblanos un poquito de los químicos. A ver, yo creo que los químicos definen mucho el tema de los costos, pero porque la empresa de químicos está en constante contacto con el cliente, ¿cierto? Entonces, muy probablemente van 1 o 2 veces al mes, ellos son los que modifican los programas en las lavadoras, pero eso puede ser tan bueno y tan malo. Sí. Listo. Muchas veces
cuando hay mucha presión al proveedor, ¿cierto? Entonces cuando el hotel o la empresa va a contratar los productos químicos para su lavandería se basa 100% digamos en el costo, entonces la empresa de productos químicos puede decir, listo, yo ofrezco un precio menor, pero lo que voy a hacer es que voy a poner más tiempo de lavado, voy a utilizar más agua y voy a utilizar más acción mecánica, porque al final hay un concepto básico en lavandería, lástima porque es solo audio, pero se llama el círculo de Zinner, que está como partido en 4, donde está el tiempo, la temperatura, la acción mecánica y los químicos, y todo eso está muy envuelto por el agua. Entonces yo puedo, digamos como que lavar cualquier cosa, esto no es solo para lavado de ropa, lavar cualquier cosa o con mucha temperatura, entonces dice que hay desinfección, por ejemplo, con vapor, o yo le puedo echar, digamos, un producto químico súper, no sé, lavar algo con un ácido, como para darte un ejemplo muy extremo, o con acción mecánica, pues digamos como que se lavan las cosas antes con un palo, ¿cierto? Sí. Entonces tú puedes ver como llevar todo eso al extremo, y los productos químicos juegan hoy un papel súper relevante porque son, digamos, como que el factor clave para lograr la sostenibilidad, o sea, para que uno pueda consumir poca agua, poca energía, y hay químicos, digamos, como que ya muy desarrollados. Yo creo que hay una gran oportunidad, pero sí es muy importante, digamos, no perder de vista que se deben utilizar productos químicos de buena calidad y que no, digamos, como que eso no nos vaya a ir en contra del... Pero ahorita yo creo que miramos con el tema de medidores y eso, cómo podemos controlar el tema químicos. Listo, perfecto. ¿Tú crees que hay lugares en el mundo, pues por ejemplo aquí en Colombia nos pasa mucho en la costa, especialmente en Santa Marta, que el agua no es muy buena y las personas de las lavanderías se quejan porque les toca hacer mucho reproceso y culpan al agua? ¿Cuál es el factor para determinar si estamos usando un agua adecuada o el agua del lugar donde estamos ubicados funciona para este proceso? Bueno, digamos que el agua, por definición, es difícil de transportar, ¿cierto? Entonces, pues uno tiene que trabajar con el agua que tiene. Y el agua se clasifica, en este caso, digamos, en grados de dureza, ¿cierto? El grado de dureza es como las partecitas por millón de metales que tiene de minerales que tiene el agua. Y digamos que esos minerales afectan mucho la acción química del detergente. Yo quisiera pues como poner unos ejemplos aquí muy fáciles. Cuando tú te lavas, digamos, te echas jabón en las manos para lavarte las manos en la costa, sí. tú ahí mismo sientes que como que el jabón se va, sí. ¿cierto? Porque lo que hace esos minerales es como neutralizar la acción del jabón. Y lo mismo pasa cuando uno se va a lavar el pelo, por ejemplo, ¿cierto? Como que uno dice, no me sale espuma. Sí. Entonces, en la ropa pasa exactamente lo mismo. Entonces, digamos que ¿qué hay que hacer? Entrar a medir la dureza del agua. Lo primero es como que yo saber con qué tipo de agua trabajo. Un indicador rápido de saber que el agua es dura es cuando es amarilla. Sí. Cuando el agua está amarilla es agua muy dura. Pero, entonces, digamos, lo importante es saber qué tanta dureza tengo, y si esa dureza realmente es muy alta, yo la puedo tratar previamente a entrar al proceso de lavandería, suavizar el agua, ¿cierto? Como con unos filtros de lodo, sales, etc. O yo la puedo también, digamos, como tratar ya en el proceso. Se ponen unos productos químicos, se ponen unos químicos en el agua que lo que hacen es como que haya una sedimentación, pues que se vaya, una precipitación de esas cosas al fondo, y que se pueda, digamos, como que hacer un proceso de lavado. Pero todo va a depender de qué tan dura es el agua del sitio. Perfecto. Listo. Pasemos ahora como al tema en el que nosotros somos más expertos y el tema que nosotros más promovemos, que es el tema de equipos. Yo quiero que hablemos un poquito de cómo los equipos juegan un papel protagónico en el manejo de costos. Y acá tengo como varias preguntas. A mí me pasa mucho que visito clientes que tienen equipos de hace 30 años, que su respuesta es siguen funcionando perfecto. Para ti un equipo de hace 30 años que funcione bien puede estar acorde a lo que tenemos hoy como en control de costos, o es un equipo que de pronto puede estar obsoleto,
o precisamente eso es lo que queremos con las marcas, que los equipos duren en el tiempo. Hablemos un poquito de los equipos. Bueno, digamos que en el tema de equipos, uno de los grandes cambios que ha habido en los últimos, no sé, 20 años probablemente, es el variador de frecuencia. Entonces el variador de frecuencia sí redujo dramáticamente el consumo eléctrico de los equipos. Entonces digamos que ahí, si tú comparas un equipo que no tiene variador de frecuencia con un equipo que sí tiene variador de frecuencia, indiscutiblemente va a ser mucho más eficiente el que tiene variador de frecuencia, y sobre todo que yo puedo, digamos, como que programar el equipo en ciertas funciones donde es importante tener diferentes velocidades de lavado o una mayor fuerza de centrifugado, ¿cierto? Tener un variador. Las máquinas antes lo que eran, tenían como o varios motores, entonces eran como varias velocidades, no tenías tanta versatilidad. Esto, digamos, desde el punto de vista de la lavadora. Los consumos de agua también, digamos, es relevante. Varios avances. El principal es, digamos, como la distancia que hoy existe entre el tanque y la canasta. Entonces eso es espacio muerto donde hay agua. Entre menos espacio haya y menos distancia haya entre la canasta y la válvula de drenaje, son litros que eran, digamos, como litros desperdiciados de agua que había antes. Exactamente. Y digamos como que el control tanto de fugas, o sea, hoy hay máquinas que nos dicen si la máquina está botando agua o no está botando agua porque hay una válvula de entrada de drenaje con defecto. Y también la posibilidad de programar el nivel de agua centímetro a centímetro. Entonces digamos como que ahí yo puedo hacer como fine tuning y el tema de dosificación de productos químicos, pero todo depende de que realmente le saquemos el provecho a las cosas, y quisiera hablar un poquito más de los equipos con lo de secadoras antes de la siguiente pregunta. Pero si todos los que tenemos un microondas, cuando vamos a calentar algo, lo que hacemos es que hundimos el botón de 1 minuto, no importa que tú tengas el mejor microondas, ¿cierto? Entonces hay microondas que tienen un programa para descongelar, el de hacer papitas a la francesa, crispetas tipo de cine, hornean. Pero entonces, ¿qué pasa? Muchas veces uno, digamos, solo fancy, compra el super microondas y toda la vida 1 minuto para recalentar la comida. Sí. Listo, entonces como que hay que entrar realmente y yo creo que eso también es mucha función de nosotros, o sea, de la Avanti, de explicarle las ventajas al cliente, y ahí sí entra mucho el personal en que a veces la rotación, simplemente cuando alguien lo está capacitando, dice, no, vea, usted hunde aquí el verde y ya. No vaya a hundir ningún otro. Sí. Eso pasa en muchas partes, ¿cierto? Creo que en la mayoría de partes. Sí, entonces yo creo que ahí hay pues como una responsabilidad de parte nuestra de mostrarle a la gente, digamos, ventajas. Y en el tema de las secadoras sí, pues hay unos temas de eficiencia energética impresionantes. Por ejemplo, pues antes la mayoría de las lavanderías eran a vapor. El vapor, entonces yo tenía o carbón o CPM o después gas para calentar el agua o convertirla en vapor. El vapor iba a la máquina y muchas veces la red, el tipo de la presión que yo uso en el vapor. Hay un montón de factores que en el gas se minimizan y yo puedo tener un mucho mejor desempeño con gas. Y todavía, digamos, como que un ahorro mayor es el sensor de humedad. Sí. Que yo no sé que por tiempo y temperatura, sino que yo tengo unos programas mucho más automatizados donde cuando la prenda está seca, la secadora para, no solo gano productividad, no solo consumo menos gas, sino que la vida útil de mi prenda dura mucho más. Y no se pone gris. Muchas veces, digamos, como que las prendas se ponen muy grises en el tiempo porque cuando ya la secadora secó la ropa y la ropa sigue ahí dando vueltas, se genera estática por la fricción que hay entre la prenda y la canasta. Entonces eso llama como que todas las partículas que hay en el aire, y eso es polvo que se le pega a las prendas y se terminan volviendo grises en el tiempo. Listo. Fe, hablemos un poquito en este tema de equipos, del papel que juega la fuerza centrífuga de un equipo, que creo que hay muchas personas que pasan como de corrido este factor en los equipos, y es al que nosotros mayor relevancia le damos cuando estamos considerando un equipo, explicándolo, viéndole los beneficios y las cualidades. A ver, yo creo que de pronto el tema de la fuerza centrífuga, no digo que esté sobrevalorado, pero sí está como sobremercadeado en la industria. Entonces, digamos como que todo el mundo, todos los fabricantes hoy cada quien quieren como publicitar equipos que tienen
primero 350G, después 400, después 450G y ya hay 500. Sí. Pero si nosotros miramos una tabla realmente de remoción por fuerza centrífuga, o sea, cuánta agua tengo al final del proceso de centrifugado, después de 8 minutos y a más de 400G, ya digamos no hay realmente como un beneficio mayor en el proceso. Entonces uno ve a veces que centrifugados de 15 minutos o gente que va a comprar la máquina porque una tiene 420G. Realmente esto no te va a dar como una gran ventaja en eficiencia de costos. Lo que sí hay que pensar es que es mucho mejor 300G que 100G. Y voy a definir G. G es como las veces la fuerza de la gravedad. Sí. Hay otro error en el que siempre quedamos que es las RPM. Entonces la gente, el diámetro de la canasta por las RPM es lo que determina la fuerza G, ¿cierto? Entonces hay veces que revisamos simplemente en la parte de atrás de la ficha técnica cuántas RPM tenemos y comparamos una máquina con otra. Sí. Si no tenemos en cuenta el diámetro y realmente la fuerza G, no lo vamos a saber. Pero respondiendo a tu pregunta es cuál es la humedad residual que queda en las prendas después del proceso de lavado. Entonces hay equipos de 100G, hay equipos de 200G, hay equipos de 300G, hay equipos de 400G. Yo dividiría eso como en dos familias, 100 y 200 y 300 y 400. Entonces, no en nada el lavado, pero sí en el secado. Cuando yo tengo 300 o 400, la humedad residual, sobre todo en prendas de algodón, por ejemplo en toallas o en prendas que tienen mucho algodón, es muy relevante en el tiempo de secado. O sea, yo voy a consumir mucho menos energía calórica y me va a demorar menos tiempo secando. Entonces, la fuerza centrífuga es muy importante. Es uno de los factores, digamos, que más determina el costo total, pero vale, digamos, como que la pena decirlo que no es en el lavado. O sea, el lavado va a ser lo mismo. Eso te iba a decir yo, que la gente cree que es una cualidad de pues como que del proceso del lavado y en realidad esto mejora ese proceso de secado. Es correcto. Tiene mucho más que ver con el secado. Digamos que la ventaja es que hoy hay muchas opciones en el tema de velocidad de fuerza centrífuga y yo creo que si el cliente realmente como que hace un análisis juicioso o se deja acompañar ahí, nosotros pues ofrecemos todas las opciones. Entonces nosotros tenemos desde la lavadora flotante con 400 o 450G dependiendo del modelo, una lavadora rígida de alto centrifugado que es muy única, digamos como que dentro del portafolio que solo la tenemos nosotros en Unimac, donde puedes tener 300 o inclusive 400G en los equipos de menor capacidad, en un equipo rígido, que ahorita si quieres entramos a ver eso en la parte de mantenimiento porque son las ventajas, y equipos rígidos de 100 y 200G donde digamos es más un entry level, ¿cierto? Recuerda que ahorita cuando hablábamos como el que tiene una doméstica, entonces dar ese salto como a la lavandería súper eficiente, sí, mega profesional, pues no va a ser tan rápido. Sí. En este tema de equipos, ¿qué tanto vemos que las personas estén erradas en el equipo que tienen para los kilos que procesan en el día? O sea, ¿cuál es la forma en la que uno puede verificar que tiene el equipo ideal para lo que procesan el día en kilos? Bueno, es que yo creo que ahí volvemos como a una respuesta muy constante y que no sería solo de este podcast, y es cuando la gente va a comprar una lavadora de éxito, le dicen cuál es la más grande. Sí. O llaman a que se te cuál es la lavadora más grande que ustedes venden. Y acá vemos mucho de eso, que dicen, no, yo he visto en supermercados que venden una lavadora de 16 kilos. Es más grande que la de ustedes, pero ahí volvemos a lo que tú estás explicando, que es como un poquito ese impulso de compra por lo que le digan de primerazo. Sí, entonces digamos que no vamos a entrar como a definir temas de capacidades versus domésticas y eso, porque eso ya digamos como que nos ocuparía un tiempo un poquito más largo, lo podemos hacer después. Pero ya digamos como que hablando de cómo yo determino la capacidad de mi lavandería, la que realmente necesito. Entonces lo primero es cuántas horas voy a lavar y cuánta ropa voy a lavar, ¿cierto? Si yo logro como que pesar toda la ropa sucia que yo tengo de un día, 2 días, 3 días, 4 días, o sea, como de un periodo, ¿cierto? Y defino en cuántas horas voy a operar, pues lo ideal yo te diría sería tratar de operar en 8 horas. ¿Por qué? Porque pues es un turno de trabajo donde puedes tener, digamos, como que una sola planta de personal que te cubra ese turno y digamos que es más
económico en el tiempo tener más capacidad de equipos y necesitar menos turnos de personal. Listo, pero si tú coges los kilos totales que tienes que hacer en un día y lo divides en las horas que vas a operar, sea 8, sea 10, sea 16, eso te va a dar lo que tú necesitas lavar en una hora. Y a partir de esa condición de cuánto necesito lavar en una hora, es muy fácil, digamos, como que dimensionar una lavandería. Porque nosotros tenemos equipos de 10, de 13, de 18, de 24, de 28, de 32, de 40, de 45 y así kilos hasta 120. Entonces uno coge, ya digamos el comercial, mira como que venga, usted necesitaría 2 equipos de tanto o un equipo de estos, o generalmente es mejor tener 2 que 1. Esto pues digamos es algo que es importante, es mejor tener, si yo necesito 36 kilos, es mejor tener 2 lavadoras de 18, si yo necesito 50, es mejor tener 2 de 24, ¿cierto? Como para uno no de poner, digamos, como que toda la producción en la misma máquina y poder clasificar. No sé si quieres como que desenvolvamos más ese No, yo tema. creo que este tema nos da para hablar en otro momento, profundizarlo, porque creo que es un tema en el que la gente necesita un poco de guía. Antes de pasar al siguiente tema, que sería textiles, yo quiero que hablemos un poquito de cómo afecta la ergonomía del equipo, los costos de una operación. Porque un equipo tiene que tener un diseño y una fabricación que estén pensados para la ergonomía del personal. Como te decía ahorita, la lavandería pues son acciones repetitivas, ¿cierto? Entonces, si yo soy lavador, yo estoy cargando una lavadora, descargando la lavadora, después la vuelvo a cargar, después la descargo, y pues cargar la ropa puede ser más fácil porque la ropa está seca y está sucia, pero cuando yo ya la tengo que descargar de la lavadora, la ropa está muy pesada, está mojada. Entonces digamos que ahí una puerta grande va a ser muy beneficioso desde el punto de vista de ergonomía para la espalda del lavador, ¿cierto? O que la altura de la puerta esté en un buen punto, ¿cierto? Que es donde yo pueda tener un acceso fácil a la máquina. Desde el punto de vista de los controles, que sea fácil o similar controlar los diferentes equipos, en el rodillo o en las prensas, la altura, digamos, como que reglamentaria por temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos, como que la ergonomía juega un papel relevante y realmente, si tú comparas o miras todos los equipos, no solo los que vende Lavandi, sino todos los equipos de lavandería industrial, están muy pensados para la ergonomía versus tener, no sé, 10 lavadoras domésticas, ¿cierto? Ahí sí yo diría como que ya hay una conciencia en la industria y eso no es un gran diferencial. De pronto el tamaño de la puerta sí, para nosotros, porque el tamaño de la puerta es como lo que más diferencia en ergonomía, pero todas las empresas hoy están pensando en eso. Y yo creo que es algo muy importante como para que los empleados puedan desempeñarse bien en sus labores. Y para evitar todos los costos de incapacidades, de tener una persona haciendo reemplazo, correcto, de no tener las personas que son en el área de la lavandería. Pero te digo algo de ergonomía que no tiene nada que ver con las máquinas, por ejemplo la temperatura dentro de la lavandería. Claro. Eso es algo que muchas veces como que no importa y entonces si uno no hace bien los ductos de extracción, si el aire de reemplazo que hay en la lavandería no es suficiente, si yo no tengo unos ventiladores, un aire acondicionado, yo puedo tener lavanderías que tienen a 40 grados todo el día durante todo el año. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad, por ejemplo, de ergonomía para la gente que tiene lavanderías, como de, oiga, ¿cómo le bajo, no sé, 3, 4 grados a este espacio para que las personas puedan trabajar en un ambiente? Bueno, acá en el módulo de equipos hay algo que yo creo que muchas personas cuando están empezando una lavandería no tienen muy claro y como no son muy conscientes de la necesidad de esto, y es el mantenimiento. Tener un mantenimiento preventivo y el mantenimiento adecuado para los equipos que tenemos reduce mucho como esas fugas de costos y de pensar que tenemos que tener en la parte de costos repuestos, servicios, reposición de equipos. Entonces hablemos un poquito sobre el papel que juega el mantenimiento en la reducción de costos o el control de costos. El mantenimiento juega un papel súper relevante porque si estamos hablando de costos, la oportunidad y la disponibilidad del equipo es todo, ¿cierto? De nada me sirve yo tener un súper proceso
con los costos más optimizados y tengo el 50% de la disponibilidad de mi máquina porque todos los días se daña. Entonces, ¿qué hay que tratar de hacer? Prever cuáles son como los fallos más frecuentes, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, una correa, una válvula de entrada de agua, una chapa de la puerta. Son cosas que se puede prever cuando, digamos, cuando reemplazarlas. No es muy costoso y hay veces hacerlo de afán, no sé, tercerizar la lavandería 2 días o tener que trabajar 24 horas. Es más costoso que haber hecho ese reemplazo. Entonces, el mantenimiento preventivo sí es uno de los factores que puede, digamos, en el largo plazo influir más en tener una lavandería disponible y disponible pues significa más productiva. La disponibilidad de los equipos es como el indicador, así como hablábamos ahorita del de la mano de obra, ¿cierto? Que decíamos que como mínimo 15, ahí nos faltó decir como que uno debería tratar de estar entre 20 y 25 y más de 25 es muy bien. Pero en la disponibilidad de los equipos yo tengo que decir cuántas fueron las horas de operación al mes y cuántas horas estuvo disponible los equipos y dividir las horas disponibles de los equipos sobre la otra y se me da el total de disponibilidad. Entonces si yo tengo una disponibilidad por debajo del 90%, yo ya debería decir, oiga, este equipo o le tengo que hacer un overhaul o le cambio los repuestos y los preventivos a tiempo o tengo que reemplazar el equipo. Perfecto, entendido. Listo, y ahora pasemos a hablar sobre los textiles. Ahorita nos decías que la reposición de textiles juega un papel importante, pero quiero que nos profundices más sobre todo el tema de textiles en el control de costos y cómo debemos categorizar los textiles, si se tienen que manipular de una forma diferente de acuerdo